Hoy vamos a ver las cruzadas. Hay un acontecimiento que va a poner en movimiento todo el mundo medieval y a poner en contacto y en choques a las civilizaciones, a los pueblos, a las religiones. Va a ser muy importante en términos del imaginario que se va a construir a partir de ahí. Va a dejar zanjadas diferencias profundas en la historia. Va a ser una tragedia en términos de sucesos y va a dejar una cantidad de contactos culturales que no se habían podido dar en tiempos anteriores. Son las cruzadas. Pero ¿cómo vamos a llegar a este punto? Y el asunto era el siguiente: en la época del relato, el mundo básicamente tiene tres fuerzas grandísimas, que es el mundo islámico, el gran mundo islámico, el mundo ortodoxo bizantino, el imperio de Bizancio, y el mundo de la cristiandad occidental. Eso, digamos, en el mapa en el que estamos moviéndonos. En el mapa en el que estamos moviéndonos, porque pues en otra parte están los incas, mayas y aztecas, y en otra parte están los guptas y la dinastía Yuan. Aquí, donde estamos nosotros, en la formación de Francia, habíamos visto un vacío entre la decadencia de la época carolingia y lo que va a ser el tiempo de los capetos. Y habíamos visto cómo se va a producir ya después un trato entre el Papa y los reyes, entre el Papa y el rey, para legitimarse el uno al otro. Y habíamos visto cómo se estaba conformando este mundo. Ya cuando los capetos están en el poder, ya cuando se ha dado esta sucesión de dinastías, cuando tenemos una época en la cual hay una cantidad de ejércitos, hay la gente que reza, hay la gente que pelea y hay la gente que trabaja, y estamos organizando un mundo. Y estamos viendo cómo hay un punto en que toca darle como una especie de causa común y de oficio a toda la gente que está deslegada. Los caballeros están por todas partes, pero en ese momento son ejércitos salvajes. Entonces después les van a meter todo un código de honor. Después va a haber una reforma grandísima, que es la reforma gregoriana, y esa reforma va a convertir el celibato en dogma. Después va a haber, digamos, muchos cambios, el cambio del calendario, todo se va a transformar, y hay un momento en que se necesita que toda esta gente que está por todos lados tenga una causa común y se mueva en una sola dirección. Y eso es lo que va a lograr el efecto de las cruzadas. Entonces, por un lado, en Occidente, en Francia, se está necesitando esto y va a haber un cambio de doctrina, porque se va a decir que hay guerras injustas, que son las que tienen solamente que ver con el dinero y con la ambición personal, y guerras justas que tienen que ver con la defensa de la fe, y ahí se empieza a avalar la guerra santa. Entonces, esto es lo que está pasando en Occidente cuando se están formando todos estos reinos que después van a ser Francia. Mientras tanto, al otro lado, en Oriente, también se están formando distintas tendencias alrededor del mundo musulmán. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, hay una profunda división entre sunitas y chiitas. Los chiitas van a crear un contraataque, siendo los sunitas la mayoría, los que habían logrado la expansión más grande, los que habían logrado los centros de poder en la Meca, Medina, Damasco y luego Bagdad, siendo ellos, digamos, los hegemónicos por la manera como habían logrado resolver el problema de la sucesión a través de un asunto jurídico y a través de un asunto de nombramiento y no de sangre. Entonces los sunitas tenían todo el control al principio. Luego los chiitas van a hacer un contraataque, y lo van a hacer por el Cairo, lo van a hacer por Egipto, y más adelante van a fundar la ciudad del Cairo, que llamamos Al-Cair, el victorioso. Esos chiitas que vienen por Egipto, digamos que sale el contraataque, sale de Egipto. Los chiitas están en Egipto y están en Persia. Los de Egipto hacen un contraataque. Ese contraataque, en el momento en que ellos se expanden, van a tomarse las capitales, van a llegar a tomarse Damasco, van a llegar a tomarse, a crear el Cairo y a generar un foco de poder del Islam desde el Cairo.
Y en ese proceso de expansión en Damasco, y van a estar en Jerusalén, van a estar muy poquito, pero van a llegar allá también, en el momento en que los chiitas se expanden, cuando en el poquito tiempo en que llegan a Jerusalén van a destruir el Santo Sepulcro, pues van a destruir monumentos sagrados. Y por otro lado, los sunitas, que allá llevan mucho tiempo de expansión y de grandeza. En el siglo X fue, digamos, el esplendor del Islam, tanto en Bagdad como en Córdoba, que era donde quedaba el último reducto de los omeyas, y habían hecho una gran civilización. Cuando empiezan, hay un momento en que esto se va a empezar a fragmentar porque es un imperio muy grande, y al fragmentarse van a empezar a contratar turcos para los ejércitos, turcos mercenarios. En la dinámica de los imperios muchas veces se contratan pueblos, ejércitos de otros pueblos para las grandes batallas. Entonces hay muchos turcos, y van a aparecer muchos turcos en nuestra historia, muchísimos, porque van a tener un papel muy importante, pero son muchas clases de turcos. Estos de los que estamos hablando ahorita son selyúcidas, vienen de Seleucia, de Selyucia, ¿sí? Eso es de una parte de Anatolia. Turcos hay muchísimos, porque es que más adelante van a aparecer los otomanos, pero eso es más noche, eso es después. Estos de aquí son selyúcidas, ¿sí? Esos turcos selyúcidas van a ser los ejércitos y van a ser los mercenarios de los árabes sunitas y de todo el Islam árabe. Y a la larga se van a ir tomando poco a poco el poder, y van a empezar a crear figuras de poder que se van a llamar los sultanes. Entonces el sultán significa poder. Entonces no desaparecen los califas todavía, siguen siendo importantes, pero hay una presencia y una importancia muy grande a nivel de gobierno de esta gente turca y de los sultanes, y van a tener una figura poderosísima que se llama Soleimán el Magnífico, que era un tipo descomunal. Entonces van abriéndose un espacio cada vez mayor dentro del mundo islámico, y este avance de los turcos selyúcidas, la cantidad de divisiones que empieza a haber entre los diferentes reinos, y las divisiones entre los sunitas y los chiitas, es decir, las divisiones al interior del mundo sunita, porque hay una cantidad de pugnas por el poder y por el control de las zonas, de las áreas y de las influencias. Y hay una pugna entre sunitas y chiitas que siempre ha habido, pero es que con este ataque que sale del Cairo, pues ya, que sale de Egipto, pues ya se vuelve una guerra. Cuando se produce esa guerra entre los sunitas y chiitas, a partir de la toma de las ciudades sagradas del Islam por parte de los chiitas, cuando se produce eso, empiezan a matar a los peregrinos de la cristiandad. Los peregrinos de la cristiandad son aquellos que, haciendo la larga peregrinación hasta Jerusalén, consiguen el perdón de sus pecados. Las rutas de peregrinación de la cristiandad son Roma, Santiago de Compostela y Jerusalén. Pero Jerusalén es la más importante. Jerusalén ha creado un imaginario absolutamente poderoso, y a Jerusalén llegan todas las peregrinaciones. Entonces, cuando empiezan a matar peregrinos y empieza a hacerse inseguro el camino para llegar allá, entonces los peregrinos van a ir a donde el Papa a contar cómo fueron asolados y asaltados, y cómo fueron muertos, y cómo la ruta de la peregrinación está bloqueada por estas peleas entre el mundo islámico, al interior del mundo islámico. Entonces esa situación es la que va a detonar toda la furia de lo que va a ser la cruzada. Esa situación se vive alrededor de una ciudad que es la que anuda toda la historia, porque en esa ciudad por un lado está el templo de Salomón. Allá se construyó el templo de Salomón, y allá fue donde está sentada lo más profundo de la fe judía. Allá se construyó, cuando llegan los musulmanes, la mezquita de la Roca, la segunda en importancia después de la Meca, porque se dice que en la mezquita de la Roca fue donde hay varios milagros de Mahoma. Uno de ellos fue el Miraje, y es cuando él asciende al cielo. Hay varios, digamos, episodios fundamentales de la vida del profeta que suceden en Jerusalén. Y es allá donde está el Santo Sepulcro, que es el eje de la peregrinación de la cristiandad. El objetivo es llegar al Santo Sepulcro y la Vía Dolorosa, que están allá en Jerusalén. Y también en Jerusalén
están las tumbas de los patriarcas, las tumbas de Abraham y de Sara, es decir, de todo el mundo bíblico. Entonces, las tres religiones, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, tributan en Jerusalén el corazón de su fe, y Jerusalén se va a convertir en el objetivo de todas las guerras que van a suceder. Y Jerusalén está en la vía entre Egipto y Siria, por eso es que digamos, la historia se va enlazando con la historia de Jerusalén. Esa ciudad milenaria, en ese momento se convierte en el foco de la disputa de todo el mundo que se va a movilizar alrededor de las cruzadas. Hoy sigue siendo el motivo más importante de desacuerdo en el conflicto árabe-israelí, porque el Medio Oriental la reclaman los árabes como su capital y la Jerusalén como ciudad la reclaman los judíos como su capital, como la capital del Estado de Israel, y Palestina quiere que esa sea su capital. Esa ciudad es el núcleo de todo lo que va a pasar, y desde Egipto hasta Bagdad, desde Francia, desde París, desde cualquier parte de nuestros relatos, se va a llegar allá, y ese va a ser el motivo por el cual se desata toda la cruzada. Entonces, muchas canciones describen esta ciudad. Esta es una manera de hablar de la forma como Jerusalén une, enlaza y provoca todo el movimiento de la fe como centro del monoteísmo. Alfa Blondie nos habla de esta ciudad donde han podido convivir también juntos judíos, cristianos y musulmanes. La ciudad donde dice Shalom, que es el saludo judío, Salam Aleikum, que es el saludo musulmán. Dice Jerusalén, aquí estoy Jerusalén, yo te amo. Esta Jerusalén es la que va a quedar convertida en el corazón de todo lo que va a pasar. Entonces, esta Jerusalén, ciudad de judíos, de musulmanes y de cristianos, de todos los cristianos, ortodoxos y romanos, de todos los musulmanes, de todo, digamos, de todas las diferentes fes, esta ciudad, en el momento en que queda atravesada por la pelea entre los sunitas y los chiitas alrededor del contraataque chiita que viene de Egipto y bloquea las rutas, los peregrinos se van a quejarse al Papa, y el Papa coge una cantidad de ejércitos de hombres que han venido peleando guerras intestinas a todo lo largo de la Edad Media, y va a hacer un llamado para recuperar los territorios sagrados, porque los peregrinos no pueden llegar al Santo Sepulcro, y ha habido ataques a los territorios sagrados de parte de los chiitas. Entonces empieza a convocar. La Iglesia ha tenido una serie de transformaciones en la parte occidental, porque como ya habíamos visto, el trato que se hizo entre Carlomagno y el Papa era que Carlomagno iba a ser el emperador, el Papa iba a ser el Papa, iba a existir unos estados pontificios. Al existir los estados pontificios, va a haber un reino terrenal de una fe cuyo reino no era de este mundo. Entonces hay un estado pontificio ya. Tiempo después de Carlomagno, ya en la era de los Capetos,
con las cruzadas, en el momento en que se produce estos informes sobre lo que está pasando con los peregrinos que van a Jerusalén, el Papa Urbano II va a convocar a una guerra santa, y ahí hay una transformación de la doctrina, porque el cristianismo era pacifista por definición. Tan pacifista era que en las épocas de la rebelión de los judíos contra los romanos, los cristianos no tomaron parte en esa rebelión porque no consideraban que el enfrentamiento violento fuera parte de su doctrina. Cuando los judíos estaban esperando un Mesías macabeo, llegó un Mesías pacifista que daba la otra mejilla. En el momento en que se llama a una movilización armada para atacar a los que ellos llamaban herejes e infieles, que están en los lugares santos, a los llamados herejes, en ese momento la naturaleza pacifista, la naturaleza de la otra mejilla, va a transformarse en la naturaleza de la guerra, y se va a convertir en una especie de yihad, una guerra santa. Entonces, la cruzada va a movilizar gente de todas partes, pero el epicentro de las cruzadas es Francia, es alrededor de los francos. Como ya hemos visto, en Europa está surgiendo un mundo que es el mundo gótico, el mundo de los reinos godos. Esos reinos godos tienen sus principales asentamientos en Francia, son los franis. Sí, hay una parte en Alemania y en una parte de España. En la época en que empiezan las cruzadas, en España, que está bajo el califato de Córdoba y que es musulmana, empiezan a darse también las guerras entre los moros y los cristianos, que van a durar 3 siglos y que a la postre van a terminar con la expulsión definitiva de los moros y de los judíos de las tierras españolas, y España se va a convertir en un país gótico alrededor del proyecto de los Reyes Católicos 3 siglos después de que empecemos esta historia. La que va a llamar a la cruzada es Francia. Entonces, ¿la cruzada qué es? Eso arranca a todo el mundo deja su casa, todo el mundo deja sus enseres, su trabajo, su vida, y se van a atacar en un fervor religioso, en un ataque de fanatismo, de locura, de delirio. Atraviesan el mar, Pedro el Ermitaño, pero además ellos no saben dónde queda Jerusalén. Hay un Jerusalén imaginario, hay un Jerusalén presente, hay un Jerusalén bíblico que todo el mundo tiene como parte de su vida, pero finalmente nadie ha visto dónde queda y nadie se imagina la distancia que hay entre Francia y Jerusalén, que eso es medio mundo. Entonces todo el mundo agarra para allá. Y salen, en un principio sale todo el mundo, salen familias enteras, con niños y todo, y viejitos, y perros, y burros, y cabras, todo el mundo para la cruzada. En esas cruzadas hay mucha gente llena de fe, imbuida por un fervor religioso. Hay una cantidad de sinvergüenzas que también quieren aprovechar el saqueo. Hay una cantidad de pecadores de los más terribles, porque como eso perdonaba los pecados. Entonces ahí van las puras joyitas, también van una mano de joyitas que en una de esas quedan perdonados de los pecados, porque si usted muere combatiendo por el reino de Jesús, entonces usted directamente va al cielo. Exactamente lo mismo que en la yihad musulmana, si se muere defendiendo la fe del Islam, igualito. Entonces se van para allá y arrancan a atravesar el mar y no saben qué hay al otro lado, no saben que hay reinos cristianos también. Y como no saben que hay reinos cristianos,
los arrasan, consideran que todo lo que vayan a encontrar al otro lado del mar en los territorios bíblicos es herejía, y parejito van matando musulmanes, lo mismo que cristianos, lo mismo que judíos, van matando a lo que se mueva y a lo que se quede quieto. Entonces van de una manera, van con toda la armadura de los caballeros medievales, entonces van con toda esta armadura de hierro, con los caballos también protegidos por las armaduras. Entonces lo que usted ve es una especie de tanque que no es vulnerable a las flechas. Entonces estas avanzadas, primero viene la población, digamos la turba, una turba de gente que se vaya a la loca, y después traen los ejércitos. Entonces estos ejércitos que tienen esta forma de tanque, son como tanques blindados pero a caballo, no son penetrables por las flechas, entonces no es fácil vulnerarlos. Entonces aterran, esa visión aterra, y van llegando y van atravesando, entonces producen una especie de terror, porque van llegando, van arrasando, van acabando con todo, van matando a todo el mundo, pasan las ciudades a cuchillo, no respetan la palabra, le dicen a los habitantes de las ciudades que si se rinden les perdonan la vida, y mentiras que los matan. Incluso hubo una ciudad en donde hubo canibalismo por el estado de hambre y de digamos ya de desesperación en que estaban los cruzados. Entonces ese incidente se volvió una imagen del terror. Entonces desde el punto de vista de los árabes, las cruzadas son un ataque de lo más bárbaro, de lo más salvaje y de lo más aterrador que pueda haber, porque no contempla ninguna de las leyes de la guerra, no respeta honor alguno, no tiene ninguna palabra y arrasa. Entonces esto es una herida muy profunda que queda en Oriente, tanto entre los cristianos, que llaman a los europeos francos, como entre los musulmanes, que los consideran los artífices de un daño aterrador que les hicieron a ellos. Entonces esa primera cruzada, digamos, primero ya la manera como se manifiesta, además los cruzados llegan y encuentran que hay unas civilizaciones poderosísimas al otro lado, que los bárbaros son ellos, porque estas civilizaciones pues conocían la seda, los brocados, la muselina, el algoritmo, la matemática, la química, comían con cubiertos, pues era gente refinadísima. Lo que pasa es que los cogen cuando están divididos entre ellos, un poco como pasaría con la llegada de Cortés al mundo azteca. Era un pueblo y un imperio muy poderoso, pero Cortés llega cuando hay profundas divisiones entre los aztecas, los toltecas, los zapotecas y los olmecas, y esas profundas divisiones son las que permiten que con el asombro de las nuevas armas los debiliten hasta el punto en que los puedan conquistar. Entonces la primera cruzada se va a encontrar con un Islam dividido, y el Islam está tan dividido de que si atacan un reino probablemente los otros no lo defiendan porque necesiten que ese reino se debilite, porque de pronto el sultán le interesa gobernar ese territorio. Esa división tan profunda del mundo islámico hace que el mundo islámico no entienda la cruzada, no entienda de qué se trate. Entonces lo primero que piensan es que son ataques de Bizancio, pues se han venido guerreando con Bizancio un buen rato. Otro ataque de Bizancio no es novedad. Dice uno, ay, otra vez está tocando Bizancio, porque además porque vienen reinos cristianos. Se llaman cruzados porque van a bordar sobre su ropa una cruz en el pecho y en la parte alta del hombro. Si usted llega a tener la cruz en la espalda, significa que usted fue un peregrino de Tierra Santa, estuvo en Tierra Santa y ya regresó. Eso significaba la cruz en la espalda. Pero la cruz en el pecho y la cruz en la parte alta del hombro es una manera de decir que usted va en la guerra por la fe y la reconquista de los territorios sagrados. Eso lo hace un cruzado. Usted va en nombre del Papa Urbano II y va a retomar los lugares santos. Entonces no distinguen los musulmanes al principio que estos cristianos no vienen de Oriente, no son bizantinos, sino que vienen de la Europa occidental, que está muy lejana para ellos. De esa Europa occidental la referencia que habían recibido eran los peregrinos. Pero esos ejércitos con estas armaduras los toman completamente por sorpresa, porque es que no los tenían en su mapa, o sea, no estaban en su película. Y estos llegan a lo bestia y les pegan la arrasada más impresionante. Y así, en la primera cruzada se toman Jerusalén los cristianos.
Y al tomarse Jerusalén los cristianos van a fundar una serie de reinos. Esa toma de Jerusalén es una barbaridad. Atacan, van a poner cruces sobre la mezquita, sobre el domo de la roca, van a atacar la tumba de Abraham. Digamos, hay una primera forma que es brutal, y esa brutalidad con que atacan los lugares sagrados del Islam, pues alborota el parche del Islam y llama a la guerra santa. Entonces viene la yihad contra la cruzada, y esto se va a volver la yihad contra la cruzada, y ahí se van a dar la guerra, porque imagínate tú. Entonces, en ese momento, cuando va pasando eso, viene la primera cruzada, y los musulmanes se ven enfrentados a un conflicto mucho mayor que el que tenían entre ellos. Ellos estaban peleando entre sunitas y chiitas y estaban en su propia guerra y tenían todas las luchas intestinas por los poderes de los sultanes con respecto a los califas y con respecto a de los turcos que se van tomando poco a poco el Islam, que hasta ahora ha sido hegemónicamente árabe. Pero esto que está pasando es distinto. Esta gente es de otra parte y está en otro cuento completamente diferente, y eso los reinos islámicos no lo alcanzan a comprender sino hasta que ya se han tomado Jerusalén. 1, 2, 3 por mí, cuando me acuerdan ya están, pero mejor dicho, clavadísimos. Entonces, lo que va a pasar de acá es como la reacción de los reinos islámicos frente al ataque que van a tener en ese momento por parte de la cristiandad. Entonces, aquí es donde se van a formar los imaginarios más impresionantes. Se van a formar unos imaginarios muy poderosos en uno y en otro lado, porque se van a formar los reinos cristianos, y estos reinos cristianos van a, digamos, los cristianos, una vez tomada Jerusalén, van a fundar reinos allá, y van a tener a unos caballeros que van a custodiar, porque es que en Europa está la cultura del caballero, está la cultura del honor, y está la cultura del honor entre ellos, ¿no? Porque con los árabes no conocían mucho la cosa. Y entonces resulta que ahí, en ese momento, van a poner a custodiar los lugares sagrados a unos personajes que, por ser los caballeros que cuidan el templo, se van a llamar los templarios, los caballeros del temple. Y esos caballeros del temple proceden de una leyenda. Se habla de una leyenda en la cual los templarios, que van a tener una importancia muy grande, los templarios van a desarrollar una economía, una serie de maniobras financieras, y van a ser, digamos, los financistas de ese reino de Jerusalén. Y durante más de un siglo ellos van a gobernar en Jerusalén, van a administrar Jerusalén y van a crear los reinos cristianos de Jerusalén. Entonces se dice que los templarios llegaron a ser tan supremamente poderosos porque tenían una serie de secretos con los cuales garantizaban su poder frente al papado, y el respaldo del papado y el respaldo del rey. Entonces se dice que el secreto de los templarios era que ellos conocían el verdadero secreto del Grial. Este imaginario es importantísimo, porque va a forjar imaginarios muy importantes dentro de todo el mundo de la caballería, dentro de Arturo, dentro de todas estas leyendas. Entonces se habla de un caballero puro, que era Percival, que en otras partes lo llaman Galahad. Entonces él es un paje y va empuñando una lanza de hierro, y entonces él va a tener una visión. En la visión se va a encontrar con un doncel que tiene una lanza de hierro con una gota de sangre en la punta, luego con una hermosa doncella que tiene un grial del cual emana una luz sobrenatural y maravillosa, y luego con otra doncella que tiene una espada rota. Entonces las preguntas son: ¿qué significa la visión? Entonces el caballero la primera vez no entiende la visión y pierde el año. La segunda vez se le vuelve la visión otra vez y las pruebas, y entonces le dice que la doncella de las manos pequeñas, él tiene que entender eso para poder restaurar los reinos. Este es el secreto de los templarios, de por qué los templarios van a ser tan poderosos. Y empieza a descubrir cuál es el enigma. Entonces dicen que en un principio es la lanza con la que Longinus atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz para ver si estaba muerto, y que la gota es la gota de sangre que emanó, y que esa gota
la recogió en el grial, que es el grial que tenía la doncella con la luz luminosa, José de Arimatea, y que José de Arimatea fue el que llevó el cristianismo a las Islas Británicas. Con esto dicen que la espada rota era la espada de los macabeos, otros dicen que la espada rota era Excalibur. El asunto es que a partir de esta leyenda también se habla que ese grial era el grial de la última cena. Unos dicen que era el grial donde se recogió la sangre, donde José de Arimatea recogió la sangre que emanaba de la lanza, y otros dicen que era el grial de la última cena, pues las leyendas tienen varias versiones. La espada rota, unos dicen que era la espada de los macabeos, y otros dicen que era Excalibur. Pero de estos tres secretos que poseían los templarios, va a surgir el poder que ellos van a tener por un lado, y además ellos custodiaban el templo, y por el otro lado, de la espada rota sale todo lo que significa la formación de un rey en el medioevo. Un rey, el rey, la tierra y la espada deben ser uno solo. Y eso va a ser un imaginario tan poderoso que es el mito del rey Arturo, que habla del rey, de la espada y del temple, como digamos la espada y la tierra, como de una misma unidad. Esa misma leyenda la ve uno hasta en El Señor de los Anillos, porque cuando le rompen la espada y con la espada rota le quita el dedo a Sauron y el anillo va a caer y el otro no lo arroja, y es esa espada, al restaurarla, la que le va a permitir a Aragorn lograr vencer el mal al final del Señor de los Anillos. Esa espada va a ser Excalibur, la que se rompe y la va a restaurar a Arturo cuando la pueda sacar de la piedra, y eso lo va a hacer el rey. Entonces esa, digamos, ahí viene la simbología más importante. Y el grial va a ser, y Percival, que va a ser el símbolo de la pureza. Esto es el secreto que tienen los templarios, es el poder que tienen los templarios. Y también se habla de otro secreto que tienen, y es que ellos conocían una descendencia. Hay otra parte, digamos, que es lo que plantea el Código da Vinci y otras nuevas enfoques, que se habla de las tres Marías que se convierten en una sola en el relato católico, y se dice que hay una descendencia que venía de Jesús por parte de la Magdalena, de María Magdalena, y no por parte de Pedro, y que los templarios conocían ese secreto. El asunto es que por el grial o por la descendencia, digamos, cuando se afirma esa hipótesis, pues se entra en el mundo de los chiitas, pues es como si fuera Fátima la de verdadera descendiente. El asunto es que los templarios poseen secretos que van a dar origen a todo el imaginario de la Edad Media, y esos secretos los hacen increíblemente poderosos. Los templarios tienen su poder también, es una orden de monjes militares, una orden cristiana guerrera, y ellos custodian los lugares sagrados. Más adelante, cuando se pierda Jerusalén, la existencia de la orden se va a empezar a poner en cuestionamiento, porque el sentido de la orden era cuidar los lugares sagrados, por eso eran los caballeros del temple. Entonces, alrededor de esos reinos cristianos hay una cantidad de leyendas, y esa cantidad de leyendas van desde los caballeros del Crac, que era una cima, una fortaleza en la cima, donde llegaron a tomarse una aldea, y los campesinos les dieron una resistencia durísima porque ya se sabía que era lo que ellos habían hecho. Y a la otra noche, cuando fueron a contraatacar, los de la aldea ya se habían ido, porque que se iban a quedar al contraataque, como pa' qué. Entonces ellos se quedaron en esa fortaleza y desde ahí les rendían tributo, los caballeros del Crac. Y aquí se va formando una ruta que atraviesa Siria y Líbano, que es Crac, que es Acre, que es toda la ruta de la cristiandad para tomarse Jerusalén. Y mientras tanto, al otro lado, los pueblos islámicos, los reinos islámicos están preparando la ofensiva, y figuras fantásticas van a surgir al otro lado de la historia. Desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista de los cruzados, hay una cantidad de personajes que van a estar ligados a la historia de las cruzadas. Entonces, las cruzadas son 8, pero las importantes son la primera y la tercera, que es donde realmente se define la situación. Entonces, a partir de ahí se fechan una cantidad de acontecimientos en la historia de los europeos y en la historia de los árabes. Las cruzadas se van a lanzar entre 1096 y 1272.
si van a empezar todas estas cruzadas y hasta que terminen todas las 8 cruzadas, pero finalmente las importantes a la hora del té pues son la primera y la tercera. Ligadas a estas cruzadas son todos los personajes míticos de Occidente. En la primera cruzada era Pedro el Ermitaño. En la segunda cruzada, Leonor de Aquitania, quien fue con el rey de Francia. Y es cuando entrará en contacto con los sufis y traerá las cortes de amor, del cual contaremos un capítulo magnífico. Leonor de Aquitania va a tener sus hijos con Enrique II, que son Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra y Godofredo. Ricardo Corazón de León va a encabezar la tercera cruzada. La segunda cruzada fracasa porque no se ponen de acuerdo. Entonces pues sí se van todos para allá, pero en la mitad del tropel se agarran entre ellos y entonces finalmente la segunda cruzada no llega a ninguna parte. En la tercera cruzada van a llegar los grandes reyes de la cristiandad. Ricardo Corazón de León, va a llegar Federico Barbarroja, y van a llegar, digamos, los grandes y se van a enfrentar a un personaje que es el Gran Saladino. Entonces estos personajes, Federico Barbarroja él lo que va a hacer es que se come un almuerzo poderosísimo y luego se baña y le da un patatús y se muere. Y al morirse Federico Barbarroja, todos los cruzados germanos que van para allá quedan sin líder y se devuelven. Una parte importantísima se devuelve. Ricardo Corazón de León continúa con la cruzada. Mientras Ricardo Corazón de León está en las cruzadas, hay rebeliones contra Juan Sin Tierra en Inglaterra, porque Juan Sin Tierra la está embarrando, y entonces los nobles lo acosan y le dicen que no puede seguir exponiendo impuestos, lo obligan a establecer los impuestos por un sistema de consensos, y esa obligación y esa limitación de la autoridad del rey es lo que se va a llamar la Carta Magna. Mientras gobierna Juan Sin Tierra, era cuando estábamos hablando que Robin Hood y Ivanhoe hacen rebeliones desde los bosques de Sherwood y desde esas tierras de Nottingham, porque consideran que un rey legítimo está gobernando. Entonces todas esas leyendas corresponden a esta época, a toda la época de las cruzadas, por eso son tan populares en el cine y se ha visto tanto a Errol Flynn. En Francia, mientras tanto, están pasando muchísimas cosas. Por un lado, la mayor cantidad de órdenes de caballeros van a partir de Francia. Los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios, todos esos caballeros son en su mayoría franceses. Las cruzadas finalmente van a tener algo así como 3 frentes en general, o sea, va a haber unos que son los que están recuperando la Tierra Santa, que son los que van por Jerusalén. Van a haber otros que son los que están empezando a pelear contra los musulmanes en la península ibérica, en lo que después va a ser España, en estas peleas en lo que ellos llamarán más adelante la Reconquista. Va a haber otros que son los caballeros teutones. Los caballeros teutones van a ir hacia Europa del Este, siendo llamados por los polacos contra los ortodoxos y contra pueblos que aún eran paganos entre los pueblos eslavos. Entonces, las cruzadas en realidad tienen una cantidad de frentes. Los hospitalarios están en un lado, que son los que están en Jerusalén, los de Santiago de Compostela están en España, los teutones están en Polonia, y esta avanzada de los caballeros teutones en Polonia es lo que va a generar muchos problemas después, porque crea una especie de enclave. Ellos llegan, efectivamente ayudan a los polacos, efectivamente someten a los otros, pero se quedan, y al quedarse van a crear enclaves germanos en el territorio eslavo. Esta pelea de los germanos y de los eslavos no va a terminar una vez que empiece, y después se va a ver atravesando las 2 guerras mundiales del siglo XX. Temas no resueltos entre germanos y eslavos se reconvertirán después en conflagraciones de tallas inimaginables, pero el temita arranca aquí, cuando van los caballeros teutones a apoyar a los polacos, que para cristianizar a los paganos entre los eslavos y para absorber a los ortodoxos. Los ortodoxos han tenido una ruptura profunda, o sea, la ruptura entre las 2 iglesias se da porque la iglesia romana depende del Papa como única cabeza, no más, mientras que la iglesia ortodoxa tiene una serie de cabezas separadas. Hay patriarcas,
Entonces está el patriarca de Constantinopla, está el patriarca de Grecia, está el patriarca de Chipriota, o sea, cada uno de ellos tiene una cabeza de iglesia, por un lado. Por el otro lado, hay debates en torno a la figura de Cristo, que para los católicos está mucho, tiene mucho énfasis en la parte humana, tanto como en la divina, mientras que para los ortodoxos es mucho más importante el carácter divino, el carácter de Dios que tiene Jesús, porque ellos tienen las influencias de las iglesias de Oriente. Entonces, y tienen las influencias de los egipcios y de los persas, cuyos gobernantes y cuyos emperadores siempre tuvieron un carácter divino. Entonces, estas iglesias van a llegar a un punto de ruptura, y ese punto de ruptura va a ser que realmente se dividan Oriente y Occidente. Los ritos son distintos. En la iglesia ortodoxa hay iconostasios. Estos iconostasios son especies de, digámoslo así, como ventanas, como biombos, en donde se representa la relación con lo sagrado, mientras que en Occidente, en la iglesia romana, lo que hay es altares. En la iglesia ortodoxa los altares están detrás del iconostasio, porque el iconostasio es el punto de contacto con la divinidad. El asunto es que las dos iglesias se parten, y se parten en el año 1000. Entonces, cuando llegan los cruzados, muchísima gente es ortodoxa en todas las tierras santas que van a recorrer, y siendo ellos cristianos, también a ellos los van a asolar, y también a ellos los van a atacar, y esto va a generar que las cruzadas se vayan a sentir de una manera muy agresiva, tanto por los musulmanes como por los cristianos ortodoxos, porque se los llevaron por igual en los territorios que van hacia la Tierra Santa y en los territorios de los eslavos, porque también en los territorios de los eslavos los caballeros teutones allá les dieron bastante batalla, siendo que igualmente eran cristianos, pero quedaban en la mira de una avanzada que iba por los pueblos paganos y que de paso intentaba reabsorber hacia el catolicismo a los pueblos cristianos ortodoxos, porque aquí es cuando se ven, digamos, las divisiones de las iglesias. Entonces, las cruzadas van a formar las órdenes de los caballeros, porque las órdenes de los caballeros van a quedar custodiando los lugares sagrados. Una vez que se haya tomado en la primera cruzada Jerusalén, ahí los caballeros van a quedarse custodiando los lugares que fueron tomados, y eso es lo que le va a dar una función a los hospitalarios y a los templarios. Más adelante, cuando en la tercera cruzada Saladino se tome Jerusalén y los lugares sagrados queden fuera del alcance de los antiguos caballeros, su papel va a quedar en entredicho, porque la función que ellos cumplían una vez llegada allá era precisamente esa. Pero eso son otras historias que también determinarán el rumbo de Francia, porque más adelante, cuando los templarios sean perseguidos, sus maldiciones alcanzarán a unos reyes que vivirán procesos terribles a partir del templario que quedaba quemado en la hoguera y que maldecía al Papa Clemente y al rey Felipe y al señor de Nogaret, pero eso lo vamos a ver más adelante. El asunto es que todo arranca de aquí. Entonces vienen todas las órdenes. Para la cruzada van a pasar por Rodas, van a pasar por Chipre. Las islas del Mediterráneo se van a convertir en pasos obligados, porque tienen que atravesarlas para llegar a las tierras sacras. Eso hace que Chipre, que Rodas, que Malta sean refugios de las órdenes de caballería, y que grandes castillos impresionantes refuljan en esas islas como huellas del paso de los cruzados por estos caminos. Y es así como uno empieza a encontrar el origen de los caballeros de Malta y el origen de los caballeros que van a atravesar todos estos lugares, y estas islas se van a convertir en el paso de las civilizaciones y de los pueblos, hasta dejar unas herencias inimaginables para los pequeños territorios que son en la mitad de un mar donde la historia se batía en las guerras religiosas. Francia, mientras tanto, va a quedar en una situación en la cual hay fundamentalmente tres ducados. Está la Normandía, está Anjou, está Aquitania, cuando está Provenzal. Cuando ya logren unificar los ducados, puede haber un país, pero esta unificación se va a demorar muchísimo, porque ahí hay cosas bastante complicadas que deben resolverse
antes de que Francia se vaya a convertir en un país. Las cosas que se tienen que resolver, la manera como Normandía va a entrelazar los destinos de Inglaterra y Francia a través de un salto nobiliario que las va a unir como siameses, que va a hacer que estén totalmente entrelazadas en sus historias, la manera como sus leyendas se pasan de un lado al otro y se cristianizan, la forma como se van a crear las cortes de amor y las influencias que esos van a tener, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las cruzadas, desde los tiempos en los cuales este fervor místico mezclado de caballeros, honor, pillaje, saqueo, intereses, alta política, intereses papales, intereses de los reyes, seres míticos, hombres valientes, hombres de honor, pueblos arrasados, civilizaciones que se vieron sometidas a una barbarie inimaginable que venía del otro lado del mar y que conocían los esplendores de una cultura exquisita, incomprensible para los pueblos que en ese momento emprendían la cruzada, y desde el contacto que estas cruzadas van a permitir entre Oriente y Occidente, los cambios que eso va a generar y la formación de los cortes de amor. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Yacy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Eso es de una parte de Anatolia. Turcos hay muchísimos, porque es que más adelante van a aparecer los otomanos, pero eso es más noche, eso es después. Estos de aquí son selyúcidas, ¿sí? Esos turcos selyúcidas van a ser los ejércitos y van a ser los mercenarios de los árabes sunitas y de todo el Islam árabe. Y a la larga se van a ir tomando poco a poco el poder y van a empezar a crear figuras de poder que se van a llamar los sultanes. Entonces el sultán significa poder. Entonces no desaparecen los califas todavía, siguen siendo importantes, pero hay una presencia y una importancia muy grande a nivel de gobierno de esta gente turca y de los sultanes, y van a tener una figura poderosísima que se llama Soleimán el Magnífico, que era un tipo descomunal. Entonces van abriéndose un espacio cada vez mayor dentro del mundo islámico, y este avance de los turcos selyúcidas,
la cantidad de divisiones que empieza a haber entre los diferentes reinos y las divisiones entre los sunitas y los chiitas, es decir, las divisiones al interior del mundo sunita, porque hay una cantidad de pugnas por el poder y por el control de las zonas, de las áreas y de las influencias. Y hay una pugna entre sunitas y chiitas que siempre ha habido, pero es que con este ataque que sale del Cairo, pues ya, que sale de Egipto, pues ya se vuelve una guerra. Cuando se produce esa guerra entre los sunitas y chiitas, a partir de aquí donde estamos nosotros, en la formación de Francia, habíamos visto un vacío entre la decadencia de la época carolingia y lo que va a ser el tiempo de los capetos, y habíamos visto cómo se va a producir ya después un trato entre el Papa y los reyes, entre el Papa y el rey, para legitimarse el uno al otro, y habíamos visto cómo se estaba conformando este mundo. Ya cuando los capetos están en el poder, ya cuando se ha dado esta sucesión de dinastías, cuando tenemos una época en la cual hay una cantidad de ejércitos, hay la gente que reza, hay la gente que pelea y hay la gente que trabaja, y estamos organizando un mundo, y estamos viendo cómo hay un punto en que toca darle como una especie de causa común y de oficio a toda la gente que está deslegada. Los caballeros están por todas partes, pero en ese momento son ejércitos salvajes, entonces después les van a meter todo un código de honor, después va a haber una reforma grandísima que es la reforma gregoriana, y esa reforma va a convertir el celibato en dogma. Después va a haber, digamos, muchos cambios, el cambio del calendario, todo se va a transformar, y hay un momento en que se necesita que toda esta gente que está por todos lados tenga una causa común y se mueva en una sola dirección. Y eso es lo que va a lograr el efecto de las cruzadas. Entonces, por un lado, en Occidente, hoy vamos a ver las cruzadas. Hay un acontecimiento que va a poner en movimiento todo el mundo medieval y a poner en contacto y en choques a las civilizaciones, a los pueblos, a las religiones. Va a ser muy importante en términos del imaginario que se va a construir a partir de ahí. Va a dejar zanjadas diferencias profundas en la historia. Va a ser una tragedia en términos de sucesos, y va a dejar una cantidad de contactos culturales que no se habían podido dar en tiempos anteriores. Son las cruzadas. Pero ¿cómo vamos a llegar a este punto? Y el asunto era el siguiente: en la época del relato, el mundo básicamente tiene tres fuerzas grandísimas, que es el mundo islámico, el gran mundo islámico, el mundo ortodoxo bizantino, el imperio de Bizancio, y el mundo de la cristiandad occidental. Eso, digamos, en el mapa en el que estamos moviéndonos. En el mapa en el que estamos moviéndonos, porque pues en otra parte están los incas, mayas y aztecas, y en otra parte están los guptas y la dinastía Yuen. Los chiitas están en Egipto y están en Persia. Los de Egipto hacen un contraataque. Ese contraataque, en el momento en que ellos se expanden, van a tomarse las capitales, van a llegar a tomarse Damasco, van a llegar a tomarse, a crear el Cairo y a generar un foco de poder del Islam desde el Cairo. Y en ese proceso de expansión en Damasco, y van a estar en Jerusalén, van a estar muy poquito, pero van a llegar allá también. En el momento en que los chiitas se expanden, cuando en el poquito tiempo en que llegan a Jerusalén van a destruir el Santo Sepulcro, pues van a destruir monumentos sagrados. Y por otro lado, los sunitas, que allá llevan mucho tiempo de expansión y de grandeza. En el siglo X fue, digamos, el esplendor del Islam, tanto en Bagdad como en Córdoba, que era donde quedaba el último reducto de los omeyas, y habían hecho una gran civilización. Cuando empiezan, hay un momento en que esto se va a empezar a fragmentar, porque es un imperio muy grande, y al fragmentarse van a empezar a contratar turcos para los ejércitos, turcos mercenarios. En la dinámica de los imperios muchas veces se contratan pueblos, ejércitos de otros pueblos para las grandes batallas,
Entonces hay muchos turcos y van a aparecer muchos turcos en nuestra historia, muchísimos, porque van a tener un papel muy importante, pero son muchas clases de turcos. Estos de los que estamos hablando ahorita son selyúcidas, vienen de Seleucia, de Selyucia, ¿sí? En Francia se está necesitando esto y va a haber un cambio de doctrina, porque se va a decir que hay guerras injustas, que son las que tienen solamente que ver con el dinero y con la ambición personal, y guerras justas que tienen que ver con la defensa de la fe, y ahí se empieza a avalar la guerra santa. Entonces esto es lo que está pasando en Occidente cuando se están formando todos estos reinos que después van a ser Francia. Mientras tanto, al otro lado, en Oriente, también se están formando distintas tendencias alrededor del mundo musulmán. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, hay una profunda división entre sunitas y chiitas. Los chiitas van a crear un contraataque, siendo los sunitas la mayoría, los que habían logrado la expansión más grande, los que habían logrado los centros de poder en la Meca, Medina, Damasco y luego Bagdad, siendo ellos, digamos, los hegemónicos por la manera como habían logrado resolver el problema de la sucesión a través de un asunto jurídico y a través de un asunto de nombramiento y no de sangre. Entonces los sunitas tenían todo el control al principio. Luego los chiitas van a hacer un contraataque y lo van a hacer por el Cairo, lo van a hacer por Egipto, y más adelante van a fundar la ciudad del Cairo que llamamos Al-Cair, el victorioso. Esos chiitas que vienen por Egipto, digamos que sale el contraataque, sale de Egipto,